Eh, y es una nueva función de Zoom em, que para empezar a conversar sobre la justicia climática y el cambio climático en un medio que cero tradicional, digamos, en el mundo climático. Y a la vez aprovechamos el espacio de bordado para generar conversaciones interesantes e íntimas entre las que estamos aquí. Las primeras dos sesiones, bueno, en la primera sesión hablamos un poco de generalidades y eso estuvo a cargo de mi compañera Rosa Vázquez del equipo de la ruta. Y el segundo encuentro hablamos sobre la relación entre género y justicia climática y ahí tuvimos el aporte de Valeria Román, que también de la ruta de clima. Y bueno, también estuvimos bordando diseños. Entonces, el primer diseño que hicimos fue hecho por Ania del Club de Bordado y el segundo diseño fue hecho por Priscila también del club. Entonces, bueno, si alguna quiere uno de los diseños previos, nada más nos avisa y se lo podemos compartir. Y si terminan el bordado o el bordado de hoy, también les agradeceríamos si nos pueden compartir las fotos para nosotros también compartir y tener el registro de las diferentes actividades que las personas hacen. Y hoy vamos a estar conversando un poco más de participación, que fue uno de los temas que nos mencionaron en el primer encuentro, de que les interesaba mucho. No solo aprender sobre todo lo malo relacionado con cambio climático, sino también como en ver un poco del lado de la esperanza y cómo actuar. Entonces, por eso estamos aquí. Y vamos a tener también la intervención de un invitado especial, Adrián Martínez, el director estrellado de la ruta de clima, que no sé si está ahí por ahí, pero bueno, ahí nos va a estar acompañando. Y primero vamos a aprender un poco de la técnica del remiendo a cargo de Noelia. Entonces, Noé, si quieres empezar, De dale. fijo. Hola, hola a todas, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la idea entonces es, como hemos estado, obviamente, y la idea es trabajar el bordado, mientras que también pues hablamos sobre estos temas que tanto nos interesan. Entonces, la idea de hoy es como poder aplicar algunas de esas puntadas del bordado para darle una segunda oportunidad a algunas prendas que tal vez tenemos en desuso, ¿verdad? O que por X o Y tienen algún daño, para evitar con esto, digamos, tener que salir y comprar algo completamente nuevo. A veces desahuciamos alguna cosa que tenemos y no le damos como una segunda oportunidad, o creo que tal vez es algo que se ha perdido con el tiempo. Tal vez antes el acceso a comprar cosas siempre o todos los días no era como tan fácil como ahora. Entonces se daba más como esta idea de hacer que las cosas duraran más. Entonces, bueno, la idea es un poco como aplicar algunas puntadas que tal vez ya conozcamos o tal vez sean nuevas para tapar alguno que otro huequito o alguna mancha, tal vez incluso, que alguna prenda tenga, para darle como una segunda vida y alargar su uso y no tener como que desecharla tan fácil. A mí algo que me pasa muchísimo es que me gusta mucho andar descalza en mi casa. Entonces, a veces simplemente ando en medias y no me pongo zapatos, y eso obviamente hace que las medias sean como lo que siempre terminan con huecos, ¿verdad? Entonces, me gusta como tratar de salvarlas para que no necesariamente sean las medias de salir, como dice mi mamá, pero por lo menos las que uno usa para dormir o estar en la casa, que no se vayan como haciendo el hueco más grande y que al final no se pueda usar más. Entonces, bueno, vamos a ver 3 puntadas y no sé si primero vemos una y mientras que vamos conversando, pues la vamos haciendo y luego la otra y demás. Me dicen si se ve bien. Estoy grabando con el celular. Tengo como que enfocar a la cámara. Ahí. Tal vez ahí no se vea muy bien porque es chiquito,
pero esta es como una de las puntadas más sencillas que hay como para remendar un huequito y se las voy a enseñar en grande. Aquí, justamente esta es una media que tenía un gran hueco en el talón y la tapé con esta puntada, que la base es el punto festón. No sé si alguna lo conoce o se usa mucho como para hacer redos en sábanas, esas cosas. Entonces, bueno, esa es la que les voy a mostrar primero. Cualquier duda que tengan, si ocupan como que repita algo o así, ahí me van diciendo. Cuando uno normalmente tiene como algún daño, lo que se recomienda primero es como que si ese es el huequito, ojalá como arreglar el huequito para que no esté como tan deforme. Entonces, digamos que hacerlo más redondito, lo que uno vaya a arreglar, como para quitarle como pelillos extra que tenga o cosas así, y que no estorbe tanto. Entonces, bueno, ahí está el huequito. Y lo que uno hace es primero hacerle como un borde y a partir de ese borde empezar a trabajar hacia adentro para cerrar el huequito. Entonces, uno, como cualquier bordado, digamos que vayamos a hacer, empezamos de atrás hacia adelante o un nudo atrás, sencillo. Y lo que vamos a hacer entonces es el punto festón alrededor del agujero o el daño que tenga la prenda, ya sea una mancha, ¿no? Entonces, vamos a tirar el hilo hacia afuera, nos volvemos a meter a la par y la aguja sale donde está el huequito y el hilo pasa detrás de la aguja. Jalamos. Y lo que vamos a ir haciéndole es como un borde al circulito. Me dicen si algo no se entiende o si tienen alguna duda. Yo lo puedo ir repitiendo. Básicamente este primer paso es como para evitar que el huequito se siga haciendo como más grande. Y ya el paso siguiente sería como cerrarlo con el hilo. Noé, y para esta puntada, digamos, ¿qué tipo de aguja se recomienda? Yo recomiendo una aguja larga como para tener bastante movilidad, trabajar y siempre con punta, porque normalmente además las telas que vayamos tal vez a remendar es ropa, ¿no? Entonces puede ser algo suave como una media, pero también puede ser algo más fuerte como un pantalón, entonces ocupamos que la aguja pueda como atravesar esa tela. Y esta puntada en específico a mí me gusta hacerla con el hilo moliné, que digamos es el hilo tradicional que usamos para bordar, que es el que tiene 6 hebras, porque también está que es la filosea, que es el ovillito que uno puede conseguir, y este hilo es una hebra continua, con un solo grosor. Entonces me gusta usarlo para una puntada como la otra que vamos a ver, que es más como un tejido, porque queda como más plano. Y este hilo, al ser más grueso, siento que también tapa más, sin tener como que bordar también demasiado. Entonces, bueno, una vez que llegamos al final, que ya le dimos toda la vuelta a- al agujero que tenemos, el siguiente paso va a ser trabajar dentro del círculo. Ay, no, no. Entonces,
Lo que voy a hacer ahora es meter la aguja por debajo del hilo, digamos, del hilo que va bordeando ese círculo. Y hago lo mismo. Entonces, la aguja pasa por debajo del hilo y la cola siempre va a ir detrás de la aguja. Lo que voy a hacer es repetir el nudo festón, pero ahora voy a hacerlo hacia adentro del círculo. Y así sucesivamente. Entonces, esto lo que va a ir a hacer es, progresivamente se va a ir cerrando y va a ir tapando el huequito. Yo traté de hacer esta puntada, pero estaba experimentando con hojas y no me salió. Para nada me salió. Aunque estás experimentando, ¿verdad? Con hoja seca. Ah, Sí, yo, bueno, estoy como experimentando como diferentes formas o digo, soportes para bordar y quise probar esto en una hoja que encontré que tenía muchos huecos, pero que va, era imposible. estimar, tal vez tendrías que hacerlo con hilo, pero de costura, que es mucho más delgado, porque es un material que está muy, sí, está muy delicado. Y ya meterle la aguja va a hacer que se siga rompiendo. Entonces Claro. puede ser como difícil de fijo. Y ya cuando uno llega al final, lo que hacemos es nada más pasar la aguja hacia atrás. Y atrás entonces uno cierra con un nudito. Ahorita se los voy a enseñar más grande porque tengo una media con un hermoso hueco. Quiero remendar. Entonces, bueno, ahí queda tapada. Les voy a mostrar esta media que tengo aquí. Que de hecho lo que yo le contaba a Helen es que hay algunas como herramientas que se usan, digamos, para hacer esto. Les voy a enseñar, les voy a pasar el link por el chat porque son súper lindas, pero yo nunca he conseguido como algo así acá, o tal vez tampoco me he dado la tarea de buscar, y son como unas piezas de madera que se usan para poner por dentro, digamos, de lo que se vaya a remendar. Entonces yo les decía a Helen que son muy lindas, pero cuando yo me acuerdo de ver a mi abuela surcir, como decía ella, o remendar cosas, era como con un huevo, porque lo que se ocupa es como que la tela esté como sostenida para poder trabajarla. Entonces, bueno, yo no tengo un huevo, lo que tengo es esta calaverita, bueno, esta aquí la pueden ver, que es, digamos, tiene esta parte redonda. Entonces, tal vez es muy difícil poner una media en un aro de bordar, porque además la tela está doble, no es lo mismo que trabajar, digamos, si fuera un hueco en esta blusa, yo puedo poner el aro y lo remiendo, pero la media es como un guante, entonces necesito como separar la parte de atrás de la parte del frente. Entonces lo que yo hago es ponerla aquí, en la calaverita, y eso hace que la tela se estire y entonces es más fácil trabajar, digamos, o cerrar este hueco de aquí. Entonces se los voy a enseñar. Perdón, acá en Argentina usamos los mates que son de calabacita para poner en las medias adentro, que son redonditos. No sé Funciona si así, los pero imagino que conocen. sí. Voy a buscar Sí. uno y lo voy a mostrar. Igual yo le decía a Helen también que estas bolitas como que se usan como para desestresar, que dice la gente que son como de goma. También uno la puede poner ahí y eso pues te ayuda como a sostener, porque esas piecitas de madera son muy lindas, pero en realidad yo aquí nunca he visto una. Creo que eso tal vez es una cuestión más de Europa, no sé. Entonces igual, digamos, este hueco lo quiero tapar como con esa misma puntada y lo que hago es meterme para que el nudo quede por dentro y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces me llevo el hilo hacia arriba
y voy a pasar la aguja por el huequito y el hilo siempre va a ir por detrás de la aguja. Y ahí cualquier cosa, si no entienden muy bien como este punto primero, pueden buscarlo como punto festón y esa es como la base, digamos, del remiendo. Acá les muestro el mate, chicas, para que mira, vean sí. que es de calabacita, es como de una calabacita. Ah. Y eso es lo que usamos acá para remendar las medias. Claro, funciona Qué súper. idea. Y en realidad, sí, viéndolo así, uno podría usar una manzana, una naranja, o sea, cualquier cosa en realidad que te funcione, que sea como redondito, ¿no? Claro, el Que hecho ayude a de que la estirar. aguja no se clave, ¿no? En el objeto, tiene que ser algo duro para que la aguja resbale, ¿no? Eso sería. Aquí tenía unos huequitos cerca del huequito grande, entonces los estoy metiendo todos juntos. Y obviamente que la puntada la estamos usando en este momento como para reparar el agujero, pero es una puntada como cualquier otra que igual se puede usar como en otras aplicaciones, no es como que solo es la puntada para remendar, jamás, ¿verdad? Es como ir haciendo una tela de araña casi. Entonces igual aquí ya otra vez llegué al final, le di toda la vuelta, entonces ahí es cuando voy a empezar a trabajar hacia adentro. Entonces me meto por debajo del borde y repito lo mismo. Debajo, y ahí voy. Y ahí se va cerrando hasta que queda pues así, tapadito. Y eso por lo menos ayuda a que no se siga haciendo el daño y que aguante un tiempo más. Y es un remiendo, digamos, simple porque no involucra como hacer un parche, ¿verdad? Porque a la media, pues tal vez no le vas a poner otro pedazo de tela para tapar el huequito, el agujero, sino como que más bien la idea es como reemplazar el tejido que fue lo que se dañó o lo que se abrió con un tejido nuevo, que sería pues el bordado en este caso. Yo me imagino que se ve bonito también en un suéter Ajá, o una, qué sé yo, una blusa hecha con lana o así. sí, total. Hola, ¿puedo hacer una preguntita? Obvio. Las hago por acá o por chat. Gracias. ¿Hay alguna recomendación como de la distancia entre las puntadas o es nada más irlo midiendo como uno lo vaya viendo o ya como en el uso Ujú. hay como algo que uno pueda ir observando o viendo tal vez como para ver qué tanta distancia hacer entre cada puntada? Yo realmente me gusta hacerlas bastante unidas para que ese entramado, digamos, o ese tejido que estamos generando quede bastante cerrado y realmente nos aseguremos de que vaya a tapar ese huequito. Porque tal vez si las haces muy separadas, entonces va entre una y otra, digamos, entre una puntada y otra, va a quedar un espacio muy grande. Entonces al final vas a cerrar el huequito, pero te van a quedar como pequeños huequitos alrededor, digamos, de toda esa telaraña que estamos construyendo.
Entonces yo sí prefiero, digamos, que queden bastante uniditos uno de otros, para que ya a la hora de empezar a trabajar hacia adentro, cada vez que yo voy haciendo una puntada se vaya cerrando cada vez más y me asegure realmente que quede como cubierto. Buenísimo, gracias. Un gusto. Técnicas de surcido o de remendado, creo que hay muchas, sobre todo creo que las que tal vez uno ha escuchado más son como técnicas japonesas, como el shibori o tal vez el que llaman boro o boró, que la idea es hacer parches, como poner, y creo que en realidad, si no estoy recordando mal, boró no es tanto la técnica de hacer parches, sino más bien como lo que se genera, digamos, de tanto ponerle parches a una prenda, o sea, como se genera como este collage para llenar todos estos huecos con otras telas, entonces creo que a eso es lo que se le llama boro o bro, pero igual, de igual manera está el shibori también, que pues la idea es como que sean puntadas visibles, decorativas, pero que en realidad su objetivo o su funcionalidad es reparar algo y alargar como la vida útil de esa prenda. Hola, Ani. Hola, sorry por llegar tarde, se fue la luz, pero ya, volvió. Qué dicha. Tranqui. Eso ha estado pasando mucho estos días. Bueno, aquí donde vivo, que es en Ciudad Colón, se fue la luz como por 2 horas. Hoy. Ayer. Aquí está Acá no, a punto yo más de... bien estaba pensando si no había pagado bien el recibo de la luz y yo, ¿será que la cortaron? Porque era la primera vez que usaba este y dice, ay no, y me puse a revisar así y todo, pero no, era eso, se fue la luz. ¿Qué están reparando? Yo no tengo nada para reparar, o bueno, no he llegado a esa parte de desempacar mis cosas. Estoy reparando una media, pero en realidad puedes como intentar la puntada de una tela y que le haces un hueco de mentiras. ¿Cuál puntada es? Es hacer toda la orilla, en este caso es un huequito con punto festón, luego repetir como los puntos festones, pero pasando por debajo de ese primer ruedo que ya hiciste, para que se vaya Guindándose del cerrando. anterior. Ajá, para que se vaya cerrando y cerrándose hasta el centro. Pero Y no obviamente, todos se guindan del borde, sino que se guindan de la capa anterior. ajá, exacto, del nuevo borde, por decirlo de alguna forma, y queda así. Ok. ¿Y Ahorita qué voy es a eso prender que tenés adentro de la media? una calavera mexicana, porque ahí en el chat puse el link como de las herramientas bonitas que se usan. Ahí igual Paola puso que el papá recomendaba medias con una semilla grande, lo cual es una muy buena opción. O el pomo de una puerta, eso también es muy buena, que supongo que el pomo es Ajá. el mango, ¿no? Ya hablamos de naranjas, hablamos del mate. Creo que Claudia tiene, bueno, el mate lo usan para remendar también porque es redondito y es como de una jícara. Opciones, opciones. Sí, yo he visto que usan como unos huevitos súper fancy y lindos. Sí, ahí puse la imagen. Bueno, y hasta mi abuela usaba un huevo, eso es lo que yo usaba para poner dentro. Un huevo sin cocinar. Sí, un huevo Ya lo normal. pinché yo y frato lleno de huevo, qué asco. Esa fue justo mi reacción cuando me contó Noelia. Hay que hacerlo con delicadeza. ¿Una semilla de qué? Dice Paula. De zapote. Ah, wow, sí. Acabo de acordarme, mi abuela remendaba las medias así de las pantimedias, las que son todas Ajá. delgadas, en un bombillo. Ah, esa es una buena, claro. ¿Y cómo remendaba las pantimedias? O sea, porque ese material sí es como wow. Sí. Qué buen ride.
De hecho, uno buscando ahí como en internet, lo que sale mucho a la hora de buscar como, si lo pones en inglés, ¿verdad? Como mending o como darning, es como imágenes de los manuales, por lo menos el que yo vi, había visto hace tiempo, es como un manual que el gobierno, digamos, de Inglaterra había creado para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como obviamente las cosas estaban tan escasas, digamos, de insumos en general, entonces se creó como un manual para eso, como para alargar la vida de las cosas. Entonces, el manual traía como esas puntadas para remendar ropa, remendar medias, porque obviamente también no era solo que no tenía la gente la plata para comprar, sino que también obviamente no había tal vez cosas que comprar en realidad, ¿no? Estaban en una guerra, entonces era un poco como esta idea, como de alargarle la vida a las cosas y no solo como tal vez remendar ropa, sino como otras cosas alternativas que se podían hacer como para evitar comprar otras cosas o que se te dañaran las cosas tan rápido y así. ¿Qué tuanis? De vacilón, sí. Supongo que también respondía un poco a ese contexto en el que yo asumo que fabricaban las cosas con mejores materiales. Claro. ¿Te imaginas? Ahora seguro que iPhone los demanda, ¿verdad? No pueden arreglar los teléfonos. ¿Qué les pasa, maes? De hecho, existe, me imagino que las chicas de la ruta están familiarizadas con este término de la obsolescencia programada. Y ahora las cosas pues están hechas para que tengan una vida útil más corta, porque la idea es que vos tengas que comprar más A menú. rápido. Ajá. Bueno, No listo. conocía el término en sí, pero sí sospechaba que eso pasaba. Claro. Porque ahí antes las cosas estaban hechas con un mejor material, tal vez, o simplemente, no sé, tal vez ahora lo hacen como así al propio, no sé. Pero sí, yo Sí, he o sea, escuchado como ese la término. ropa, digamos. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba diseño de modas, como que mi profesor era re estricto en cuanto a cómo tenían que quedar los pespuntes y que todas las puntadas estuvieran rectas y así, porque si no, no se podía vender. Y hermano, es que así no, jamás, ¿verdad? Y era súper frustrante, a veces había que hacer lo mismo 7 millones de veces. Y me acuerdo de ir a las tiendas, como, no sé, a Zara o así, y agarrar cualquier prenda y ver que ninguna costura calzaba y que los vivos estaban sueltos y que las puntadas estaban flojas y que los botones no los cosieron. Y yo, mae, qué frustrante, porque en verdad eso ya es que tienen el nombre y hacen la ropa para que dure 2 lavadas, con suerte. Bueno, ahí está mi huequito remendado. ¡Tarán! Voy a prender la luz porque me queda oscura. De aquí se va a venir seguro el mundo en agua. Entonces, bueno, esa es la puntada 1. Si quieres, Ellen, puedes como empezar como con tu presentación y luego más adelante vemos la puntada 2. Ok. Bueno, mi puntada quedó con huequitos. Claramente me falta práctica. Pero bueno, yo pensaba que podríamos hacer una pequeña dinámica. Entonces les voy a pedir que su interacción con la compu. Y les voy a pedir que ingresen, ya les comparto la pantalla. Un momento. Bueno, les voy a pedir que ingresen a esta página, menti.com, y que pongan el primer código. Entonces, lo que vamos a hacer primero, ahí les saludo a mi gatita que se mete detrás de mi compu y de ahí no sale. A ver la página. Y me avisan si entraron. Voy a apagar. Helen, ¿se puede entrar desde el teléfono? Yo creo que sí. Ok. Entonces, voy a ver si esto funciona. El código. Claro. 55154854. ¿Lo pueden copiar en el chat, la página y el código? Gracias. Claro, ya pongo en la página también.
Ahí está el codiguito. Ay. Entonces ya tenemos la primera respuesta de Costa Rica. La vez pasada se puso bien internacional este encuentro. Es cierto, sí. Ay, Buenos Aires. Hola, ¿les puedo hacer una pregunta del bordado en lo que Helen termina de recibir respuestas? Sí, claro. Es que yo lo que tengo es como el hilo normal de costura, entonces creo que voy a tener que darle demasiadas vueltas y siento que ya casi se me va a acabar el hilo. ¿Cómo lo cambio? O sea, ya voy como ahí voy haciéndolo un poquito más Ok, como no, en súper. vueltitas. Bueno, Pero si vos digamos, ves que ajá, estás cerca de la orilla, ahí mismo en la ajá, orilla puedes como guindarte y haces el nudito atrás y ok, volver me monto encima. de atrás adelante, nada más que en vez de volver a empezar por, digamos, el primer ruedito, te tiras como a empezar desde donde hayas terminado. Ok, vamos a ver, O sea, en vez vamos de a ver qué tal sale. en vez de empezar, obviamente, desde la circunferencia, empezás desde Ujú, donde hayas desde la quedado, ruedita. pero siempre te agarras del ruedo, digamos. Te Ok, metes por ok. el ruedo y te metes hacia adentro del huequito, ¿sí me explico? Sí, creo que sí. Ok, vamos a ver qué tal sale. Les cuento en un ratito. Bueno, parece que la mayoría somos de Costa Rica y tenemos una muy bienvenida de Argentina. Entonces, antes de darle la palabra a Adrián para que nos comente un poco cómo imaginamos, digamos, la participación ciudadana desde una perspectiva de la justicia climática, quisiera saber qué piensan ustedes al respecto de qué significa la participación ciudadana. Entonces, cuando escuchan estas palabras, ¿qué palabras o acciones relacionan con la participación ciudadana? Y pueden dar las respuestas como en una o dos o tres palabras y ahí van a salir para que podamos ver. Entonces, bueno, tenemos horizontalidad, representatividad, colaboración, cooperación, justicia, unión, conciencia, muy importante. Sí, la colaboración es clave, yo creo. Y una bonita comunidad, sí, me encanta. Democracia, derechos, consenso, compañerismo. Creo que ya todas respondieron, pero parece, no, falta. Pero parece que como las dos más importantes son comunidad y colaboración. Y parece que, bueno, ahí alguien puso autodeterminación, que también es súper importante. Y la representatividad. Bien. Y bueno, para seguirle el hilo a esta pregunta, quisiera plantearles la siguiente pregunta, que es, ¿qué significa la participación ciudadana para ustedes? Y aquí pueden poner una definición corta, lo que se les ocurre.
Bueno, tenemos la primera respuesta, que es pensar en el bienestar de todos. Y me gusta mucho esta forma de pensar en la participación, porque sí, si estamos participando es porque estamos trabajando todos hacia, bueno, se supone que hacia una misma meta, que ahí es donde deberíamos priorizar al bienestar. Alguien más puso la presencia de miembros de la comunidad en la toma de decisiones y acuerdos. Ejercer mi derecho de opinar y que mi voz sea escuchada en la toma de decisiones. Muy importante. No solamente el poder hablar, digamos que no se trata solamente que nos den un puesto en la mesa, sino que también realmente deberíamos poder incidir, aportar algo positivo a la comunidad a la que se pertenece, trabajar en equipo por el bienestar común. Veo muchas semejanzas entre las palabras que tiraron en la pregunta pasada y lo que están definiendo ahora, que me encanta. Mucho sentido como de comunidad, de cooperación, de colaboración. También un poco de incidencia. Tal vez podemos esperar un minuto más, a ver si alguien más quiere subir su respuesta. Y luego, pues, podemos escuchar de Adrián. Y luego podemos, Noé, si quieres, podemos aprender la siguiente puntada. Listo, sí. Y tenemos otra respuesta. Empatía y comprendimiento de las necesidades comunitarias e individuales y cómo movernos en conjunto para cubrirlas. La empatía, sí, claro, es súper importante. Bueno, yo creo que, Adrián, si no falta nadie más, Hola. voy a dejar de compartir y te cedo la palabra, Adri. No sé por qué me veo medio oscuro. Pero en fin, Será por la camiseta. sí, pero no sé. Creo que está como opaco aquí hoy. En fin, más bien, muchísimas gracias por el espacio y por haberse tomado el tiempo de venir a conversar hoy y también a remendar. Aunque no me puse a hacerlo, a veces sí lo practico. Entonces creo que voy a agarrar los volados de hoy cuando remiendo. Me pidieron que les hablara de participación, y lo cual es irónicamente un reto porque solo tengo 15 minutos y a veces, como es en lo que trabajamos, tenemos como esta discusión, uno a veces se mete como en hablar sobre algo, ya lleva como en movimiento las ideas y como devolverse como a lo sustancial y hablar como algo muy corto con personas que tal vez no están como en la misma discusión que uno es muy interesante porque lo hace uno pensar. Yo creo que cuando hablamos de participación hay un autor que lo dice muy claro, digamos. No solo participar es muy diferente a lo que a veces nos han enseñado, que es, por ejemplo, validar un espacio, validar una decisión o simplemente ver qué pasa, porque a veces eso es más como observar. Participar implica el poder decir algo, lo que yo pienso, lo que ustedes piensan sobre algún tema en mi entorno, digamos. Nosotros trabajamos mucho con los asuntos ambientales, pero puede ser sobre una calle, puede ser sobre un impuesto, puede ser sobre de qué color van a pintar la municipalidad, la biblioteca, poder decir lo que yo pienso, digamos, y la siguiente parte es que lo que yo pienso o eso que yo estoy contribuyendo a un proceso de decisión que supone se da en un ambiente en donde yo soy dueño o dueña o partícipe o tengo algún derecho sobre, por ejemplo, mi país, mi comunidad, mi barrio,
que eso que yo aporto sea considerado, sea para que me digan como, mae, di, muy bien por las ideas, pero no estamos de acuerdo, o muy bien por lo que aportas, pero realmente creemos que por estas y estas razones no es lo mejor, pero que se dé ese proceso y que, digamos, esa es la base en sí de participar, de parte del supuesto de que yo tengo un derecho sobre algo común, y eso es, digamos, algo muy importante, que yo como persona valgo y que hay un espacio común que es nuestro país o el país de ustedes, de su comunidad. Y luego de ahí se empieza a complicar, por ejemplo. Podemos decir que esto pasa porque tenemos un Estado que es democrático y que parte del supuesto que todos y todas tenemos ese derecho y que todas y todos somos codueños y codueñas. Entonces, cuando usted empieza ya bajo ese concepto, digamos, cuando no es una oligarquía, donde los que mandan son los que tienen plata, o los que mandan son los que son de cierta familia, o el que manda es el rey o la reina, sino que todos por igual somos parte de un bien común y tenemos ese derecho, partimos ya de ese supuesto, ¿verdad? Y en ese supuesto empiezan a multiplicarse cosas con la idea de participar. Podemos decir que podemos participar en diferentes aspectos del desarrollo de nuestra comunidad, como me afecta a mí como individuo o como les afecta a nosotros como comunidad y a nosotras. El punto es que estas ideas han ido evolucionando. Si uno ve, por ejemplo, cuando ya para hablar cosas tal vez más, mi preparación es de, más en derecho, entonces, por ejemplo, si vamos al principio de las cosas, como a la Carta, digamos, de Derechos Humanos de la OEA o a nuestra Constitución, participar en cierta forma y también por el contexto donde se empiezan a crear nuestros países, es más como ir a votar, digamos. Y, por ejemplo, cuando empezamos a ver quiénes podían siquiera votar, había que saber leer, había que ser hombre, había que tener propiedad. Entonces, digamos, esos conceptos fueron evolucionando hasta el punto donde ahora podemos decir que participar no es solo votar, y no es solo para unos, sino es para todos. Entonces, si partimos de ese supuesto, se deberían dar ciertas condiciones, que es básicamente, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de los acuerdos como el Acuerdo de Escazú o la Convención de Aarhus, que son acuerdos de derechos humanos que nos van a decir, bueno, entonces, si todas y todas tenemos derecho de decir algo sobre nuestra comunidad y sobre cómo se va a desarrollar y cómo no debería desarrollarse y sobre hacia dónde queremos ir y hacia el tipo de vida o demás que queremos tener y que queremos que pues, los hijos y hijas que nazcan en la comunidad tengan, y deberían haber ciertas condiciones, como por ejemplo de que si yo digo algo se considere, que yo sepa cuándo se va a decidir algo, que sepa cómo va a ser ese proceso de toma de decisión, que sea transparente, que sepa la decisión, que tenga información sobre qué es lo que se está decidiendo y por qué. Entonces, parte de un supuesto de condiciones mínimas que me dejan ejercer ese derecho político de construir mi comunidad. Y eso, digamos, para muchos grupos, incluyendo en nuestro país, es algo que no es tan deseado, porque muchos en nuestro país, por ejemplo, desde la colonia, y los que han decidido son un grupo de familias, un grupo de oligarcas, un grupo de empresarios, sea que directamente están en política, o su familia está en política, o financian a los dos partidos para que quien sea que gane, pues decidan lo que ellos digan. Entonces, este concepto, digamos, que es como la evolución de la democracia más participativa, más horizontal, es algo que no beneficia a todos los grupos, porque obviamente entre más poder tiene uno, más control tiene y más dice, y entre más democracia hay, pues deciden todos y pues algunos pierden poder, pero la mayoría ganamos el derecho de participar y construir juntos, y construir en ese beneficio común, que por ejemplo en nuestra Constitución es algo que se busca, el bien común. Y eso es una pequeña crisis, digamos, que han tenido las democracias, que los acuerdos de acceso de estos derechos humanos de la participación, acceso a información y justicia, en temas ambientales y en general, en derechos humanos nos buscan. Pero parte de la crisis que han tenido las democracias y que tienen las democracias, incluyendo la costarricense y muchas latinoamericanas, y lo vemos, por ejemplo, en la frustración chilena, en la frustración colombiana, en la frustración ecuatoriana, y es que nuestras realidades no necesariamente, nadie nos preguntó si queríamos estar donde estamos ahora. Si nuestro sistema de salud, por ejemplo, ahora que lo vemos que es algo tan necesario, pues tenía los recursos o tuvo el desarrollo que debió haber tenido en los últimos 40 años, o cómo se desarrolló y a quién benefició eso, o por qué nuestro modelo económico
depende de ciertas cosas y no de otras. ¿A quiénes benefician? Realmente me beneficia a mí, digamos, como está, por ejemplo, yo en Cartago Centro. Como es Cartago Centro, eso está de esta forma porque los vecinos y la familia de mi esposa decidió hace muchos años, décadas que tiene que vivir aquí, de que así tenía que ser Cartago, o fue como que unos dijeron, bueno, y al rato, si ponemos más negocios aquí y tiramos los trailers enfrente de estas casas, pues mejor para nosotros. Nadie le preguntó a los vecinos, tal vez, pero ser partícipe de esas decisiones es parte del supuesto de lo que busca el derecho de participar en general, el derecho general de participar en la política, que es parte de lo que se explora. En el tema de cambio climático, se incluye dentro de, digamos, los acuerdos que hay generales de cómo responder al cambio climático, la idea de participar, de acceder a la información. Por ejemplo, son parte de los objetivos de la Convención Marco de Cambio Climático, lo consideran en el artículo 6, el artículo creo que es el 12 del Acuerdo de París también lo menciona, y son muy importantes porque para las cosas complejas, para las crisis, para las cosas realmente complejas de nuestra sociedad, se ocupan las personas para que funcionen. Simplemente alguien con mucho dinero o alguien con mucho poder no lo puede hacer. El Estado no lo puede hacer. Enfrentar una crisis como el cambio climático o aún como la pandemia, digamos, si todas y todas no seguimos las órdenes sanitarias y si no tenemos cuidado, si no pensamos en los demás cuando tomamos decisiones, simplemente no se puede llegar a ese tipo de soluciones. Y con el cambio climático pasa exactamente igual. Y pasa específicamente, es súper necesario la acción de las personas para tomar esas medidas transformativas. Entonces, los estados lo saben, no les gusta porque invertir o hacer proyectos donde se involucren a las personas es algo muy costoso y es algo que no se da, pero sí saben que sin las personas no se puede tener éxito. El punto también es si realmente quieren los estados tener éxito en responder hacia el cambio climático o no, digamos. Esa es toda una pregunta. Pero si fueran realmente sinceros, se ocupa a las personas para poder planificar, para poder tener eficiencia y eficacia en la utilización de recursos al hacer proyectos para, o sea, reducir las emisiones, para transformar nuestra matriz energética, para dejar de usar carros de combustión interna, o para responder al cambio climático, por ejemplo, en temas de riesgo. Es súper importante saber, digamos, cuáles son las prioridades de las personas, qué es lo que desean hacer primero, cómo lo desean hacer, en qué forma, en qué intensidad, porque sencillamente somos una comunidad y, digamos, de eso se trata, las personas. Y muchas veces, lastimosamente, nuestra sociedad se le olvida de que la sociedad es sobre personas y para personas y no necesariamente para el mercado o para ser rentable. Y a veces muchas de las decisiones políticas que tomamos y funciona demasiado para el cambio climático, lo que se busca es cómo hacemos un mercado o cómo hacemos rentable el atender una problemática. ¿Cómo hacemos rentable que el mercado, por ejemplo, de carbono, de reducción de emisiones, sea rentable, sea eficiente, haga plata y a la vez salve la crisis? Pero no necesariamente ponemos primero de lo que todo se trata, que es las personas. Y eso, digamos, es parte de la lucha de permitir que haya más voces y más criterios en cuando se definen qué es prioridad, qué se financia, qué se hace primero, qué no se hace, qué es viable perder y qué es imposible perder, que es algo que no es aceptable. Por ejemplo, estamos dispuestos a perder nuestra cultura, estamos dispuestos a perder nuestro lenguaje, estamos dispuestos a desplazarnos de donde vivimos por el cambio climático, por alguna otra problemática socioambiental o política o económica. ¿Cuál es el riesgo que estamos dispuestos que se asuma a raíz de una problemática, por ejemplo, como el cambio climático? Entonces, son preguntas que podemos hacer súper bien, digamos. ¿Qué tan urgente es proteger Cahuita, por ejemplo, en Limón, en el Caribe, que es un pueblo costero? ¿Qué tan urgente es para Costa Rica el incremento del nivel del mar en su política exterior y en las decisiones de qué financia en torno al cambio climático? ¿Estamos dispuestos a poner y dispuestos a poner en peligro el bagaje cultural histórico de ese pueblo, o hay que tomar medidas radicales, intensivas, agarrarnos en serio el tema?
estamos dispuestos a arriesgar la fruta de arenas, estamos dispuestos a arriesgar nuestra producción agrícola por el cambio de precipitaciones, o eso nos preocupa mucho, ¿no? La soberanía alimentaria, la seguridad de que podemos tener acceso a nuestros alimentos producidos en nuestra tierra. Estamos preparando a nuestros agricultores, estamos transformando suficientemente rápido nuestro transporte, o estamos tratando de sacarle el jugo a Recope y haciendo más calles nada más para tener carros eléctricos y no cambiar nada porque da plata, porque hay muchas medidas que tal vez no responden a una crisis, pero para algunos son muy rentables. Entonces, el beneficio de quién se da detrás de esas decisiones y a quién nos preguntaron y nos dijeron o no las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en la asamblea, digamos. Yo sinceramente no, por más que me encanta la política, no tengo la más remota idea qué es lo que hacen o quiénes son estas personas que están en la asamblea, de dónde carajos a veces salen, digamos. Es como, no sé, como poner una telenovela. Cada 6 meses me doy cuenta que sale un pitufo nuevo y uno dice como, por Dios, ¿qué es esto? Pero digamos, y eso es parte es parte de nuestra culpa y es parte de los obstáculos de poder ejercer una participación, porque debería haber un sano diálogo entre nosotras y nosotros y quienes pues pueden tomar esas decisiones. No solo porque los elijamos, digamos, eso debería ser un como presupuesto básico, porque se supone que todos podemos ir a elegirlos, sino porque las decisiones que ellos y ellas toman deberían de alguna forma dialogar con lo que todas y todas queremos respecto a nuestro territorio. Pero por alguna razón en nuestro país, y parte también de esta visión que en derecho y en la política se ha tenido hace muchas décadas y todavía se mantiene en ciertas clases políticas, de que uno lo que hace es votar y el gobierno gobierna. Y digamos, la administración pública decide sobre lo que le toca a la administración pública y la comunidad y la ciudadanía pues nada más transfirió el poder. Y ya cuando se transfirió el poder, cruce los dedos de que conocía a quién le dio el poder. Pero se va luego a discusiones que, por ejemplo, algunos diputados, como Paola Vega, han manifestado en programas de radio que hemos tenido. Y quién puede ser candidato o candidata, por ejemplo. Pero todo eso es cuestionar el sistema electoral que se puede hacer. Pero más allá de quiénes pueden elegir y cuáles son las barreras para ser candidatos, también parte del supuesto de que esas personas, y no solo los candidatos políticos, sino la persona encargada del EVAIS, la persona encargada de la biblioteca, el alcalde, la señora o el señor de la IA, deben partir de la idea de que deberíamos conversar con nuestra comunidad, porque ahí al final ellos son los que viven en el territorio y se supone que la comunidad es de todos y todas, y no es como que son inquilinos. Que a veces la idea del capitalismo nos da esta idea de que todos somos inquilinos en el país y pues si usted no paga alquiler y los impuestos de alguna forma ahí va jalando, lo van a hacer emigrar y no es como que el entorno es nuestro y eso es parte del cambio tal vez cualitativo y ya con esto cierro, que deberíamos dar sobre nuestro entorno, digamos, el río es mío, la calle afuera es mío, es nuestro, digamos, ese árbol que está sembrado en el parque del barrio es nuestro, está ahí por una razón. Si se abona o no, debería importarme. Si el paisaje está lleno de basura o de residuos, debería importarme. Si yo voy caminando por la calle y pasa un bus y me envuelve en esta nube de humo, yo debería preguntarme, ¿eso está bien o no? Digamos, ¿por qué tengo que aceptar que ese sea mi entorno? Puedo tener un entorno diferente, puedo tener un diferente tipo de valores en cómo se manifiesta la economía, en cómo me relaciono con las personas. El poder decir sobre eso y no simplemente decir, mira, y es que nací en Costa Rica, qué mal lugar me tocó ser inquilino. Ojalá hubiera nacido en Europa, donde las condiciones de alquiler son mejores. Digamos, ahí uno paga impuestos y vive mejor. O en Estados Unidos, en aquella ciudad, ahí sí uno sí vive mejor porque ahí uno sí vale. Pero yo siento que esa es como una idea equivocada, digamos. No estamos en una situación de feudos, digamos, no somos vasallos, sino que este es nuestro territorio, esta es nuestra comunidad y deberíamos poder construirla juntos. Podríamos definir qué es lo que va a pasar y qué no es lo que debería pasar y hacia dónde podríamos ir. Y hay un potencial tan bonito en este país y, por ejemplo, la compañera que vive en Buenos Aires también hay yo había ido 2 años, hay un excelente potencial para que Buenos Aires sea aún más lindo de lo que es y eso es algo que todos y todas deberíamos poder construir y no
tal vez como al menos yo a veces siento, y lo siento aquí a veces con mi ciudad, de que nada más voy a la deriva, digamos, ya a alguien se le ocurrirá algún día en Cartago reciclar, tal vez no, mientras tanto yo a ver qué hago con mis residuos, no puedo cambiar dónde pasan los buses, no puedo cambiar que no hay parques, no puedo hacer nada, nada más puedo vivir aquí porque de alguna forma soy nada más como un inquilino de esta tierra. Y la idea de participar parte del derecho al desarrollo, parte del derecho a la participación en los asuntos públicos y políticos de mi país, y es en sí un derecho humano, y digamos, eso en temas ambientales de lo que se trata principalmente la ruta del clima, específicamente en cambio climático le entramos, pero en general eso es como el corazón de lo que hacemos. Entonces, se me acabó mi tiempo, entonces es un placer haber conversado con ustedes. Si tienen alguna pregunta y nada más me dicen. Gracias, Adri. Definitivamente, yo creo que como una de las cosas con la participación es que a veces puede llegar a ser muy abrumador, porque justamente como lo que estabas comentando, es que pues uno le puede entrar por cualquier lado, ¿verdad? Y bueno, pensando un poco en eso y como para hacerlo tal vez un poco más manejable, yo un día de estos, una amiga publicó en Instagram que ella también, digamos, trabaja el tema de justicia climática, pero un poco más desde el lado de la psicología. Y ella planteó unas preguntas que me parecieron como muy interesantes a la hora de reflexionar sobre mi rol, digamos, en esta lucha, que si bien puede ser la justicia climática, también puede ser cualquier otra cosa. Y ella planteó, digamos, estas 4 preguntas que van, ¿qué es lo que más me importa o me preocupa a mí? ¿Dónde puedo tener impacto? ¿Con qué herramientas, conocimientos y o capacidades cuento? Y ya la última es como, ¿qué es lo que me motiva a mí? Y que, digamos, esta motivación es la que va a centrar o orientar cómo yo voy a participar dentro de mi comunidad o de mi lucha o lo que fuera. Y bueno, me parece como una forma bonita como de empezar para poder empezar a, no sé, digerir lo que significa participar. Y bueno, no sé si alguien tiene dudas o comentarios. Yo creo que por ahí vi unos comentarios en el chat, pero... Sí, yo quería compartir, ¿no? Que yo practico la filosofía budista y el ser humano está completamente imbricado con el medio ambiente. O sea que nosotros tenemos que trabajar, a mi entender, para el bienestar de todos y para pensar en nuestro espacio donde nos tocó nacer, no dejar de mirar para afuera, que si en Suiza no hay un papelito tirado en el suelo, que Europa acá, que Europa allá. Digo, nosotros elegimos por la ley mística nacer en el lugar donde nacemos y tenemos que tratar de mejorar nuestro medio ambiente en nuestro espacio, sin mirar para afuera. Estoy en todo de acuerdo con lo que hablaba Adrián, así que la verdad que me parece muy interesante compartir. Gracias. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que Adrián nos ha compartido. Creo que a veces lo difícil tal vez es como generar, y justamente por las palabras que estábamos como proponiendo antes, ¿verdad? Como que cuando pensamos en participación pensamos en comunidad y como en unión y demás. Y creo que tal vez a veces es la parte complicada, como lograr hacer como ese colectivo para trabajar en un bien común. Lo veo, digamos, un ejemplo muy cercano que tengo, muy sencillo, es que yo vivo en un residencial donde hay como medias rotondas, o sea, es una calle larga y las casas están construidas como medias rotondas. Entonces, las personas que vivimos dentro de la media rotonda tenemos un parque central y lo lógico sería como que todos velemos porque ese parque esté bonito, ¿no? Y que sea un espacio que todos podamos usar, un espacio donde se puedan hacer cosas y todo, pero hay mucha apatía. O sea, yo ya tengo más de 15 años de vivir acá donde vivo y no hay como un sentido de comunidad. Entonces, si no hay un sentido de comunidad dentro del mismo barrio, también es difícil como que se genere un sentido de comunidad a nivel cantonal, por ejemplo. Entonces, yo lo veo mucho así, como que si mis vecinos
deciden usar el parque, que es de uso libre y todos lo podemos usar, pero ellos lo usan y dejan toda su basura ahí y a nadie le importa. O sea, también se ha hecho como se normalizó que el parque lo usaban más ellos, entonces básicamente el parque es de ellos y ellos dejan la basura ahí y nada más esperan a que un tercero siempre no le guste ver la basura y entonces se las recoja. Y han llegado a ese punto, o sea, que ellos ya también normalizaron que esa es su dinámica, ¿no? Como que este es mi espacio y por ende yo lo uso como yo quiero, no me importa si a otras personas les interesa ni siquiera hacer uso del espacio, porque básicamente ya ellos se lo apropiaron y entonces tanto así como que ellos dejan su basura y el señor, digamos, que es el que vive del otro lado de la calle, que tal vez no es parte del residencial, sino como que sus papás en un momento fueron los dueños de todos los lotes, él le gusta como limpiar las aceras, cortar el zacate y demás, y yo lo he visto, tal vez ellos se reunieron un viernes en el parque y el sábado a las 5 de la mañana el señor está juntando la basura. Entonces se normalizó que él es el que junta la basura y que el resto no tenemos que poner de nuestra parte, ni tampoco como exigir, ¿verdad? Que el espacio sea como un espacio de comunidad, de respeto para todos. Se hizo como esta dinámica y que es difícil como luchar contra la apatía que todos tenemos con el parque y con todo, digamos, simplemente a nadie le importa y así es como se ha mantenido siempre. Y entonces, en los momentos donde se ha intentado tener un diálogo y todo, ha sido todo un pleito y no ha habido como esa gana de participar por un bien común, o sea, ya sea sembrar plantas, flores, ya sea pintar los pollitos que hay para sentarse, o sea, nunca ha habido un consenso general ni una gana de hacer algo en pro del barrio. Y qué difícil a veces como pelear contra eso, como que tal vez uno tenga ganas de hacer cosas y se encuentra con todas esas paredes, ¿verdad? Y creo que pasa mucho también a nivel como de políticas nacionales y demás, como que a veces sentimos que es algo como muy lejano, tal vez eso no me afecta tanto, entonces no me involucro tal vez de una forma tan activa como podría hacerlo. Y sí, eso es como lo que me pasa con el tema. Yo creo que para seguir ahí echando fuego a la conversación, es muy cierto, digamos, y para mí me pasa más bien con los ríos, digamos, yo no entiendo cómo puedo vivir, primero, con tantos ríos entubados aquí en el centro de Cartago, y por otro lado, el hecho de que estén tan sucios, digamos, y porque sé que no tienen que ser así, digamos, porque uno sabe que hay otros lugares donde no es así. Aún en Costa Rica hay ríos limpios, pero porque yo no puedo tener un río limpio, digamos. ¿Y de quién es ese río, digamos? Es ese concepto de enajenarse de la realidad, como si todo es un servicio, digamos, como y el parque está ahí, pero yo lo uso y luego ya no es mío, es de alguien más y esa persona verá qué pasa con el parque. Y yo creo que por el otro lado, digamos, no solo pasa como mi pérdida de propiedad sobre las cosas como persona y como de relaciones con quienes me rodean, sino que por el otro lado hay unos cuantos que sienten que son dueños de todo. Entonces hay como una dinámica un poco enfermiza, digamos. Los que vivimos en el territorio no vemos el parque como nuestro, pero hay grupos que deciden que pueden decidir sobre todo y más bien lo hacen porque sienten el derecho y la propiedad de decidir. Entonces yo creo que es una discusión muy importante que tenemos que tener todas y todos, digamos, sobre si somos dueños de nuestro entorno o no estamos aquí realmente, digamos, de dónde somos. Y por el otro lado es por qué dejamos que unos decidan cómo tienen que ser las cosas y yo no tengo voz. Claro, total. Y estoy viendo aquí el comentario que puso Paula de que, bueno, ahí lo pueden leer, pero básicamente ella dice que la cultura capitalista nos ha hecho vivir en un sistema de competencia y pasa mucho eso, ¿verdad? Como que hay mucha individualidad y nos hemos hecho como muy, yo al menos nuevamente con el ejemplo de mi comunidad, que cada uno vive en su casa y no le interesa como hacer comunidad realmente, o sea, no nos interesa como conocer a los vecinos o saber, ¿verdad?, cuáles son sus intereses o tal vez uno a veces tiene ya el preconcepto de que la persona no le va a dar a uno un no, entonces ni siquiera se acerca a uno como a generar un diálogo, ¿verdad?
y al final todos vivimos encerrados en nuestras casas y no sabemos cómo hacer esa comunidad realmente, esa labor de unirnos por algo. Claro. Sí, yo creo que ahí el sentido como de comunidad y de colectividad es clave si realmente queremos como avanzar y que se logren pues las cosas que queremos ver. Y bueno, no sé, Noé, para poder avanzar, si querés enseñar la siguiente puntada, porque ya casi se nos acaba el tiempo. La segunda puntada es un tejido plano, que es como el más básico que se puede hacer. Entonces, de la misma forma, la idea lo que queremos hacer con esto es tapar el huequito o la mancha que tenga la prenda. Entonces, ahí no sé si lo pueden ver bien, si no lo pongo como en mi cámara frontal. A ver, lo voy a poner. Se veía como un poco borroso. Ahí tal pero vez se ve se veía. mejor. Es este. Entonces, la idea es que vamos a montar primero como la base para luego tejer sobre esa base y ir cubriendo como el huequito. Entonces, ya aquí tengo el huequito y lo que iba a marcar con un pilot es un cuadrado alrededor. Entonces, esa va a ser mi base para tejer. En este caso, yo sí recomendaría más utilizar un aro de bordar que un huevito o una bolita, porque vamos a trabajar muy por sobre la tela. Entonces es mejor que la tela esté tensa para que las puntadas también queden pues tensas. Entonces vamos a empezar de abajo Noé, hacia arriba. Y un Dime. comentario, tal vez si están usando hilos muy delgados, como tal vez Ana Lucía que estaba usando el hilo de coser, pueden hilar la aguja, digamos, varias veces, doble o 3 veces para que el hilo sea más crear, grueso. digamos, un hilo más grueso. No sé si Total. me explico. Entonces, bueno, aquí estoy empezando de atrás hacia adelante igual. Y lo que voy a hacer son líneas verticales con, qué sé yo, 2 milímetros de separación una de otra. O sea, no quiero que me queden totalmente unidas, pero tampoco las voy a hacer muy distanciadas. Entonces, primero vamos a montar eso. Y entonces con esas líneas voy a pasar por sobre el huequito que tenga, o la mancha o el daño que haya en la prenda que voy a arreglar. Yo aquí estoy entrando por arriba y salgo de atrás para adelante a la par de la misma línea que acabo de hacer. También para no gastar hilo de más. Entonces se ve así. Voy a poner acá también para que lo vean. Entonces ahí está el huequito y le pasan las líneas de hilo por encima. Y el revés se ve como nada más los puntaditas alrededor del cuadradito. Entonces, una vez que ya hicimos esa base, ahora vamos a generar la trama del tejido. Y entonces vamos a hacer el clásico por arriba, por debajo, por arriba, por debajo. Y vamos a ir generando el tejido. Entonces vamos a entrar por uno de los extremos. Y ahí empezamos entonces.
primer hilo, luego por debajo, por sobre, por debajo, arriba, abajo, arriba, hasta llegar al extremo. Y ahí uno saca la aguja y ahí uno lo va peinando. Y aquí yo lo vuelvo a meter para que quede seguro en la tela y vuelvo a salir a la par. Esta vez sí lo quiero hacer más unido que las primeras que hice para que me vaya quedando el tejido bien cerrado. Entonces ahí salgo y lo voy a hacer al contrario. Si la última fue por debajo, ahora voy a ir por arriba, luego por debajo, por arriba, por debajo y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo. Aquí se puede trabajar con mucho cuidado con la aguja con punta o si uno tiene una aguja sin punta para esta parte la puede usar para no atravesar sin querer con la punta de la aguja, digamos, los hilos o la tela. O si no, se puede trabajar con la aguja al revés. Entonces, con la cabeza de la aguja entrando y saliendo. Entonces, ahí vuelvo a hacer lo mismo. Termino y vuelvo a empezar. La ventaja en este caso es Sí. que, como pasaba antes, ¿verdad? Si el hilo se te acaba, vos nada más haces un nudo en la parte de atrás y puedes volver a enhebrar y empezás de donde terminaste. O se puede cambiar de color, por ejemplo, entonces se puede como un poco jugar ahí con el tejido que se va generando. Yo la última vez que hice esta puntada, yo probé con la aguja, o sea, como haciendo el tejido con la aguja normal y luego con la aguja, digamos, para atrás. Ajá. Y si tienen una aguja como muy puntiaguda, yo sí recomiendo como jalarla como para atrás, como por decirlo así, porque si no la punta de la aguja se puede como atravesar en los hilos y ahí se hace como un nudo que no es jugando. Sí. Sí, uno lo que hace es darle nada más la vuelta y entonces se va guiando con la cabeza de la aguja. Y ahí se va abriendo el espacio. Y con la misma, el cuerpo de la aguja, uno puede ir como bajando los hilos para que se vayan como acomodando y ellos se van peinando. Y ahí se va generando el tejido plano. Esto es una técnica de telar, ¿verdad? Porque Exacto, es sí. como yo hago telar y es así. Exacto, sí, es un tejido plano. De paso, lo que me gusta, digamos, de esta puntada, no solo es como que se ve muy bonita, sino que también si el huequito, dependiendo del tipo de tela, tal vez que queramos remendar, uno puede primero hacer como un parchecito con otra tela por debajo y lo puedes, digamos, coser con un pespunte ahí normal, pero la ventaja es que luego le haces el tejido encima, entonces le tapas, digamos, lo que cosiste, entonces queda como bastante prolijo el acabado y es muy bonito. Y además se refuerza la tela, ¿no? Se refuerza la tela para que no se vuelva a rasgar, es verdad. Sí, Es sí. cierto. Yo ese agarrado, bueno, ese volado lo vi en la cuenta de una chica, bueno, el usuario en Instagram se llama Puku. ¿Cómo se llama? Les voy a pasar en el chat el link para su Instagram para que lo vean, porque ella sí pone como algunos tutoriales y ahí explica mejor cómo hacer lo que acabo de describir Noé sobre reforzar, digamos, el hueco. Ajá. Ajá, yo he visto los videos de ellas, son súper bonitos. De hecho, también les quería compartir esta maquinita.
ahí está el link, creo, que le llaman como speed weave, entonces es como un telar en miniatura, que la idea es como hacer tejidos justamente como para reparar o remendar, y es súper bonita. Ahí la pueden ver, eso es como de una tienda de Etsy, y es un circulito como con las, digamos, los dientitos para poner los hilos, y entonces uno, no sé si han visto un telar como grande, que uno con los pies o con los pedales cambia la posición de los hilos. Eso es como súper bonito porque se cambia como con la mano, entonces puede generar diferentes como patrones y hacer parches pequeños como para, no sé, me imagino como cuando los codos de un abrigo se gastan mucho o las rodillas de un pantalón, por ejemplo, cosas así, súper bonito. Pero bueno, la labor manual sería esto que estamos haciendo, no con el aparatito, que es muy lindo. Qué cosito ese aparato. Muy lindo. Me encanta. Bueno, en realidad también, para aportar un poco como a lo que estamos haciendo, bordar o coser las cosas como para arreglarlas es como solo una de las tantas cosas que se puede hacer, ¿verdad? Yo creo que ahora con todo lo que uno encuentra tal vez en YouTube, así como de personas que agarran una máquina y tal vez si tienen algo que no les gusta, como que lo vuelven a hacer o lo hacen como nuevo. De hecho, acá en Costa Rica están los talleres de Fraulam, creo que ella se llama Ingrid, si no me equivoco, y ella algunos talleres como de justamente eso, como de, ¿cómo se le llama eso? Upcycling. Ajá, exacto. Upcycling. Upcycling, estoy como toda la memoria borrada hoy. Y entonces es un poco eso, ¿no? Como que ella te enseña como a aprovechar como lo que ya tenés y a convertirlo en algo diferente para tal vez no tener como que ir y comprar algo, sino como no desperdiciar. Que a veces pasa eso, como, ay, tal vez esta blusa ya no me gusta o esta agua ya no me queda igual que antes, así. Entonces, sí, puedes como generar a partir de esa tela otra cosa y es súper chiva. Yo hice un taller con Ingrid, ese de upcycling, y usando esta blusa que fue la que upcyclé. Que a mí la tela me gusta un montón porque es de ese algodón suavecito, pero ya tenía como la parte de las axilas de la blusa, como esa vara que huelen feo muy rápido, ¿saben? Como que uno se la pone y ya. Y entonces a esta lo que le hicimos fue eso, como abrir las bocamangas para quitar esa tela que ya estaba vieja y meter como unos insertos de la misma tela de la vara esta. Y Ingrid tiene otros talleres también, como para gente que sabe ya más de patronaje, que son de Zero Waste. Entonces consiste como en que a la hora de que hacer la moldería de una prenda, no desperdicias nada de la tela, como que se tienen que acomodar los patrones de forma tal que el desperdicio sea cero, ni siquiera mínimo, sino en total no haya nada de desperdicio. Y también pienso como en nuestros propios materiales, ¿verdad? Quizás nosotras no todas hacemos ropa o no lo hacemos tan frecuentemente, pero como que una buena manera de aprovechar los materiales es como, bueno, lo que siempre enseñamos, ¿verdad? Los tarros con los sobros de hilos. O, por ejemplo, también yo lo que hago es a la hora de recortar, ¿verdad? Cuando voy a dejar un bordado en el bastidor, como que intento recortarlo sacando tiritas que luego echo en una cajita y las uso cuando quiero forrar los bastidores de cierto color, así. O no, que también la vez pasada estaba haciendo un textil a partir de esos sobros, como uniéndolos todos para luego confeccionar otra cosa, y que son maneras en las que podemos aplicar un poco lo que sabemos de bordado y que también como con ajustes mínimos así de costura, como aprender a utilizar la máquina de coser, ya puedo unir todas esas telitas que me van sobrando para hacer nuevas cosas. O los clásicos quilts también, ¿verdad? Como que es la idea también es esa, ¿no? Como agarrar esos bretazos o esas cosas, inclusive, y, no sé, tal vez una blusa que ya se le hizo un hueco ya terrible y ya no se puede remendar, bueno, tal vez como que puedo unir pedacitos y hacer una funda o no sé, ¿verdad? Otra cosa, un bolso. Inclusive ahora que Ania mencionaba los hilitos,
A mí, bueno, yo tengo también mi tarrito y a veces uno simplemente puede como hacer un bordado como con esos pedacitos de hilo. Y yo estaba haciendo hace un tiempo que era nada más como por vara, o sea, era nada más como para hacer un confeti, pero ahora estaba pensando que si en la tela hubiese habido un huequito, uno puede reforzarlo como si le estuviera pasando la máquina de coser muchas, muchas veces y que la tela queda fuerte. Así está esto, o sea, esto es nada más una rejunta de hilos que yo nada más empecé a generar puntadas de manera súper aleatoria, pero ya tiene un refuerzo. Entonces, no sé, igual pensando, si un pantalón tuviera algún daño, haciendo esto igual se puede como reparar, porque queda bastante reforzada la tela y a la vez estoy usando todos esos hilos que los tengo ahí nada más como esperando hacer algo, porque son los sobros de cuando hacemos otras cosas. Entonces, pues son maneras alternativas de utilizar los materiales que ya de por sí tenemos. Sí, chicas, Qué un buena toque, idea. dice Cristina que si la dejan entrar, que está en la sala de espera. Hoy no veo a nadie en la sala de espera. Creo que está intentando de nuevo, ya va a aparecerse por ahí. Ok. Em, Creo que, Estaba bueno, pensando también, pero yo creo que cuando llegué ya estaban hablando de eso, en que justamente eso es lo que se pretende con el sashiko, como hacer tantos cruces del hilo pasando por encima de otro para conseguir que la tela sea fuerte. Y Claro. también porque se empezó a utilizar como en los kimonos, ¿verdad? Entonces eran textiles preciados, que no era como que es esta blusa que me compré en Forever 21 y ya, chao, no tengo por qué dejársela a mi hija, sino que es una cosa importante que pasan de generación en generación y que inclusive esas reparaciones le aportan valor, como que es más preciado el kimono que se ha reparado por tanto tiempo y que tiene como el trabajo de reparación que hicieron los miembros de ese clan familiar, que incluso el que está nuevo y que la seda está todavía y pues en óptimas condiciones. ya entró Creo que eso es Cristina, mucho como de bienvenida. la cultura, tal vez asiática, no voy a decir como cuál cultura porque no voy a batear, pero es un poco como esta idea del jarrón cuando le hacen la reparación, ¿verdad? Cuando el jarrón está quebrado y lo reparan como con un pigmento dorado, entonces le aporta como algo como muy especial, ¿no? O sea, ya no es simplemente como el jarrón que está remendado, sino como que ese color dorado como que le aporta algo más y alarga su vida útil. Y creo que así deberíamos como retomar esa costumbre. A mi papá le encanta preparar cosas, o sea, él siempre piensa como en eso que les decía ahora de la obsolescencia programada, y ya sea como que un paraguas se le jodió una varilla y él de alguna u otra forma va a intentar repararlo porque él piensa como, pucha, y no, esto costó dinero y tal vez es solo de reparar esto y de fijo le podemos sacar más provecho. Y no es tal vez como, exacto, y no es solo como, tal vez alguien lo pueda confundir como que uno dice, ay, pero qué tacaño. Bueno, no, o sea, si realmente las cosas están todavía útiles, no tenés que correr a comprar algo nuevo, o sea, realmente puedes como evitarte otro gasto adicional. Obviamente todo con un límite, hay cosas que ya no se pueden reparar y tampoco, pero digo, se pueden hacer ciertas cosas o cosas tan simples como reutilizar, sí, no sé, latas o las cosas, los tarros de vidrio y esas cosas, y ya eso es algo, ¿no? O sea, estás evitando comprar algo nuevo y prefiriendo utilizar lo que ya tenés, que siempre es importante porque también reducir el consumo, pues, aporta, ¿no? Sí, es cuidar el planeta y también esas puntaditas que mostrabas vos, Noelia, recién, en Yashiku y Boro se llama punto de ángel, porque se lo hacían hacer a los niños, que es tan fácil para hacer Claro. estos remiendos. Y así que esa es la finalidad de esa puntadita, de reforzar la tela y usarla para que las prendas tengan más durabilidad y darle otra oportunidad. Así que es muy sustentable todo esto, ¿no? La verdad que está muy bueno. ¿Y no se compone? Y yo creo que eso va muy de la mano también con, bueno, con lo que Noé dijo al inicio de la sesión, en que, bueno, sobre, como un comentario sobre la cultura de consumismo y cómo ya las cosas se producen para desechar y, bueno, en hacer esto, en remendar la ropa o en remendar las cosas, pues
entramos realmente en el hecho de, pues, en lo personal es político. Y bueno, volviendo a lo que mencionaron sobre quilting, también me recuerda sobre la técnica de las arpilleras de Chile. Claro. Y si quieren, les quería mostrar un pequeño videíto que yo encontré sobre unas mujeres que emprendieron una lucha de resistencia en contra de las hidroeléctricas en Brasil, que se inspiraron en el movimiento de las mujeres en Chile durante la dictadura con las arpilleras. Me pareció como muy bonito y muy de la mano con lo que estamos haciendo hoy. Son solo 4 minutos, entonces si quieren les puedo poner eso. Sí, vamos. Mientras vemos. Y luego les pongo el link si quieren ver el video completo. Está acá. Y están los subtítulos. Ay, no escuchan sonido, ¿verdad? Ah, se me olvidó compartir con sonido. Vamos de nuevo. Gostaria de colocar bordando o lote dos meus 5 filhos, que foi uma conquista, e com um tecido que a gente usava, né, muitas vezes quando ia para a rua, ia para as mobilizações. Ela expressa ao mesmo tempo uma tranquilidade, aquela alegria que eu tinha, mas também ao mesmo tempo ela representa uma pessoa hoje triste da janela, né, que viu tudo indo embora. A destruição do nosso rio, as pescarias que a gente não tem mais. Aqui, prostituição teve demais, como ainda tem. E aqui é o resultado de tudo, morte e energia. Represento meu esposo, porque esse aqui é pedacinho de camisa dele. Eu gostava tanto de verde, pedacinho de vestido meu. É um símbolo, eu e o meu esposo. O antes, as árvores, né, as oiticicas, toda a vegetação em volta do rio, os peixes e as casas, né, ao longo do rio. Essa linha aqui, o pano, inclusive, vai ficar um pouco sujo em volta, porque ele é branco, mas vai ficar uma marca de sujo aqui. Porque essa linha aqui foi encontrada, eu encontrei ela lá em Gesteira, né, do lado da casa da minha avó, que era da casa da minha avó. Essa linha aqui pega os peixes. Pegava, né? Pegava. A natureza que também foi agredida, que agora procura se refazer. E não posso esquecer do nosso querido Rio Uruguai. E essa linha que eu tô costurando aqui é lágrima de sangue dos nossos companheiros e das nossas companheiras. São lágrimas de sangue nossa, né? Também colocamos o cactus, né, que a gente chama de xique-xique da Caru, que é o símbolo mais forte da resistência aqui no Nordeste, no Ceará. E também a mulher, né, mulher grávida, né, segurando na mão da sua filhinha e levando a bandeira. Desde a roupa até nas mãozinhas dela, eu quero bordar uma bandeira verde que represente a Via Campesina. A gente colocou esse coraçãozinho, que é um pedaço do vestido de Dalila,
representando a família. Qué bonito, yo lo quiero ver. Ya les paso el link por si lo quieren ver completo en algún día. Gracias. Pero lo que me gustó mucho del video, pues es que enseñan que para hacer esa obra, que fue colectiva, de hecho, de mujeres de diferentes partes de Brasil, usaron la ropa que usaban todos los días o ropa de sus maridos o de sus familiares. Incluso la línea para pescar la incorporaron a la pieza. Me parece muy hermoso. ¿Cómo les Y fue, bueno, ahí chicas? les dejé el link en el chat. Gracias. Si les parece, les muestro la tercera puntada. La conozcan, Dale. luego ya la pueden aplicar. Esta es como muy linda, yo creo que está como una mariposa, no sé, tiene como una forma así, una como de tamal. Es un tamalcito, un tamalito. Ahí tal vez la pueden ver mejor. Es esta. Entonces también es como un tejido muy bonito. Igual vamos a marcar ahí como un rectángulo, como un cuadrado, lo que gusten, para hacer como primero la base y ya después podemos tejer sobre ella. Entonces, bueno, empezamos por una de las esquinas de la figura y vamos a entrar en el punto número 2, por decirlo de alguna forma, pero vamos a salir con la aguja hasta el punto número 3. Entonces va a pasar por debajo, la aguja no se va a ver. Y ahí es donde va a salir. Tenemos como la primera línea, de donde sale la aguja, vamos a devolvernos hacia abajo, hacia el punto número 2, y volvemos a salir arriba, el 3. Tenemos como el primer ángulo ahí. Así. Y ahora vamos a repetir. Vamos a meternos acá. Salimos por acá. Y nos devolvemos entonces al punto 4 y salimos otra vez donde todo inició. Y ahí digamos que se cierra la figura. ¿Sí? Entonces, desde donde sale el hilo, que sería, digamos, el punto 1, desde donde partimos, vamos a empezar a hacer un tejido. Vale. Entonces, este hilo va a meterse por una de las esquinas, por la esquina superior. Me dicen ahí si lo ven bien. Sí, se ¿Se ve va a bien. pasar por ahí? Ok. Entonces luego vamos a empezar a hacer como un tejido encima. Entonces una vez que pasamos por esa primera esquina, vamos a ir a la esquina del lado contrario, que sería, en este caso, de mi lado derecho. Ya hice la del lado izquierdo, entonces ahora voy a ir para el lado derecho, pero esta vez, en vez de venir de arriba hacia abajo, va a ir de abajo hacia arriba. De igual manera, lo que queremos es que se vaya cerrando hasta que llegue al centro y pues tape el huequito. Ahora vamos a venirnos hacia abajo
de abajo hacia arriba en la diagonal. Y ahora vamos a la esquina contraria. De acá hacia acá. Y a partir de aquí lo que resta pues es repetir otra vez. Entonces volvemos a la esquina superior. Entramos en la diagonal de arriba hacia abajo. Todos pasando por debajo de los hilos, pero no estamos clavando la aguja sobre la tela, sino que estamos trabajando sobre la superficie. Y ahí lo vamos acomodando. Yo creo que no lo estoy haciendo bien. No puedes como empezar. Aquí tengo una pizarra, lo puedo hacer en una pizarra. Voy. Voy a enhebrar otra aguja para hacerlo. Voy a intentar hacer más grande tal vez. Imaginémonos que el hueco está ahí. Entonces, salimos en la esquina inferior izquierda en este caso. Ya que ustedes lo están viendo, digamos, como si fuera mi frente. Luego nos vamos al punto 2, que sería la esquina inferior derecha. Y ahí clavamos la aguja, pero vamos a salir arriba, en la esquina superior derecha. Entonces solo tenemos como la línea de abajo. Nos vamos a devolver al punto 2 y otra vez vamos a pasar la aguja por debajo y vamos a salir arriba. Ahí tenemos la línea de lado. Se nos hace como un ángulo de 90. Pueden ver así de frente. Entonces ahorita tenemos el hilo arriba, en la esquina superior derecha. Y lo que sigue es entrar arriba, que sería la esquina superior izquierda, pero vamos a salir en el punto 1, donde empezamos. ¿Ves? Y para hacer esta línea que nos falta, me devuelvo entonces a la esquina superior izquierda, paso la aguja por debajo y vuelvo a salir en el punto 1 otra vez. Entonces ahí tenemos la base y a partir de ahí es donde empezamos como a tejer. Entonces el hilo ahorita está abajo, en la esquina inferior, y vamos a pasarlo en diagonal por la esquina superior izquierda. Aquí yo no lo estoy clavando en la tela, nada más lo estoy como pasando por debajo de esta esquina, de ese ángulo. Y una vez que lo tengo ahí, entonces voy hacia el lado derecho. Y voy a entrar otra vez en diagonal, de la derecha hacia
la izquierda, por decirlo de alguna forma, porque es en la diagonal. Repito lo mismo, pero Ya hacia abajo. entendí. Bueno, repito lo mismo hacia abajo. Entonces voy a entrar en diagonal de abajo hacia la derecha. La esquina. Ay, yo creo que clavé el hilo sin querer. Voy a volver. E igual, lo mismo que hablábamos antes, si les sirve más hacerlo con la cabeza de la aguja como guía, lo pueden hacer para que sin querer no se clave la aguja en los hilos. Entonces vendría siendo así. Y luego el último. Es de arriba, en diagonal, hacia abajo. Una vez que ya completamos como esa primera pasada, lo que viene es nada más repetir exactamente lo mismo. Volvemos a la esquina superior y pasamos entonces en diagonal, de arriba hacia la izquierda. Y luego vamos hacia la esquina superior derecha. Pasamos en diagonal. Bajamos. Me hago la diagonal. Y nos vamos a la otra esquina. Y así sucesivamente hasta que se cierra. Bueno. Esta se me parece un poquito al ojo de Dios, el que El que se hace con... originario en México. Que se sí, hace con los palitos. Sí, sí, sí. Ajá. Parece, de hecho. Lo que uno puede hacer como para mantener la forma, digamos, más como rectangular o cuadrada, es no tallar tanto los hilos a la hora de cada pasada, porque si vos le aplicas como tensión, también por eso es que se va cerrando y queda como con esa forma que yo le digo como de tamalito amarrado, porque los lados obviamente tienden a hacerse hacia el centro. Pero igual se puede hacer lo que les decía la vez pasada, ¿verdad? Como de, primero le puedes hacer un parche al huequito con una tela IX que tengas y luego lo tapas con esta puntada para reforzar y para que no se vea, digamos, el parche de tela. Entonces es como refuerza, pero a la vez es decorativa, entonces a mí me parece que es muy bonita. Me gusta mucho. Sí, está muy bonita. Y bueno, con esto se nos fue justo el tiempo. Muy bien manejado, ¿no? Tenía una preguntita, quería ver si me podían repetir, ahora estaban hablando de unas, me pareció que eran 3 o 4 preguntas en la sección de participación ciudadana, quería ver si era posible que las repitieran un toque, es que me parecieron súper interesantes. Claro, las puedo pasar por el chat también, para que queden ahí grabadas. Ok. Ahí van, pero la primera es, bueno, pensar en qué es lo que más me importa a mí o qué es lo que me preocupa de mi comunidad. Luego pensar, bueno, ¿dónde puedo tener impacto yo? Y la tercera, pensar con qué herramientas o conocimientos o capacidades cuento para poder incidir sobre este impacto. ¿Y qué es lo que más me motiva a mí? O sea, ¿qué es mi motivación para seguir participando, luchando por mi comunidad o cualquier tema que me importa a mí? Y creo que son preguntas muy útiles como para dirigir un poco la energía, porque a veces uno
una quiere como resolver todos los problemas del mundo y realmente no es posible, porque pues hay demasiados problemas en este mundo para una sola persona resolver. Y dos, porque es agotador. Si uno se empieza a meter en varias luchas o quiere participar en todo lo que puede, es admirable, pero, y lo digo por experiencia propia, puede llegar a ser muy drenante, como drena un montón la energía de uno. Entonces, tampoco es como muy útil que uno llega a tener, a no tener energías para seguir pues peleando y luchando por lo que a uno le importa, ¿verdad? Entonces, bueno, esas eran como las preguntas orientadoras y las dejo ahí por si les sirve. Y tal vez... Muchísimas gracias. Sí, tal vez en estos días podemos hacer un post desde la ruta, la cuenta de la ruta en Instagram, como desarrollando un poquito más estas preguntas, pero ahí vemos. Súper útiles. Bueno, espero que les hayan gustado las puntadas y que les sirvan, les sean funcionales para remendar cosas o simplemente como para darle una segunda oportunidad a alguna prenda que tengan por ahí. Muchas Esta gracias. esta tercera tiene nombre o alguna manera de buscarla si uno quisiera como solo me quedé con la primera, nada más porque estoy terminando de remendar así, pero intenté esta última, pero si en caso de que quisiera como ya donde la use, como que no salga tan bien, ¿hay alguna manera como de buscarla o te busco directamente? Está bien si te buscaría directamente vos con preguntas. Yo estoy segura que eso yo lo vi en algún video, o sea, no es como que la Ajá. inventé, o sea, jamás. Entonces, estoy segura que yo la tengo guardada en algún board de Pinterest, porque yo tengo uno ahí como que se llama Zero Waste, y ahí es donde tengo como cosas guardadas como para reducir mi huella vital. Entonces, voy a buscarla y sí, te la puedo pasar, no sé, por Instagram o así, o si no la puedo como pasar en la ruta del clima, o la puedo compartir desde el club, porque sí tendría que buscarla, pero no te puedo dar un nombre ahorita. Okay. Todo bien, muchísimas gracias. ¿Quién Igual ahí yo pregunta? Dani. Dani, sí, cualquier cosa yo te escribo en Instagram, entonces. Sí, yo Yo la te busco. tengo ahí. Dale, súper. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Pueden poner los Instagram en el chat? Así nos conectamos. Claro. Fijo. Ponemos ahí en el chat. Voy a poner el del club. Yo pongo también el mío, así no sé. A mí me encanta conectarme con todos mis hermanos americanos. Me parece muy enriquecedor. Noé, si encontrás el nombre de la puntada, tal vez me puedes pasar el nombre de las 3 puntadas y nosotras podemos enviar un correo a las personas que llegaron hoy con el nombre de las puntadas y también con los handles de Instagram para que no se pierdan. Ahí están los Instagrams. Sí, lo que voy a hacer es buscar, porque de fijo hay video de los 3. Bueno, no sé, tal vez, pero de fijo sí hay, porque yo he visto como muchas compilaciones como de videos así, como de remiendos rápidos. Entonces, si las encuentro ahí, les paso los links y los hacemos llegar por correo para que todos los tengan. Buenísimo. Fijo. Bueno,
yo creo que si no tienen más dudas, podemos ir cerrando para que puedan aprovechar la tarde y hacer otras cosas también. Fijo. Pues muchas gracias, chicas, por conectarse y acompañarnos hoy. Bueno, tal vez antes de irse podemos tomar una foto grupal, aunque sea por pantallazo. Y no sé si quieren poner las cámaras o no. Sí, pongan las cámaras. Ok, bueno, ahí vamos. 1, 2 y 3. Ya, no, ya. Ok, ahora sí. Listo, chicas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, les cuento que vamos a tener un último encuentro. Va a ser en julio. Ahorita no recuerdo la fecha, pero vamos a estar publicando en redes en la fecha del siguiente encuentro, que va a tratar un poco más detalles sobre, bueno, cómo nos impacta el cambio climático en general. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias. Y que estén súper bien. Que pasen buen fin de semana. Chao, Sofía. Un abrazo a Gracias, todas. hasta luego. Chao. Chao. Chao.